8:24 de la mañana, César Coqui, es momento de recibir a nuestro segundo invitado, y vaya que invitado, ya está con nosotros a esta hora el señor Laureano Márquez, humorista y politólogo venezolano, uno de los mejores de nuestro país, diría yo, y creo que hablo por los tres. Laureano Márquez, buenos días, bienvenido a Real Caimanera, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Anthony? Muy bien, Saludos. gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Con ánimos, veo, qué bueno. Sí, muy animado, estoy dedicado a la carpintería y a la labranza. Sí, es verdad. Fíjate que a mí me ha presionado mucho, tal vez desde un punto de vista machista, y ahora me vi obligado a arreglar flotantes y a cambiar bombillos, o sea, ineludible ya esa responsabilidad de tanto tiempo estar en la casa. Eso está muy bien porque vivimos en un mundo en el cual hay que hacer equilibrio de las labores y también pasar coleto, todas esas cosas. Claro. Laureano, Claro. bueno, para entrar en materia, a hablar de lo que puede llamar más la atención tal vez en el tiempo presente, y es ese proyecto tan bonito de Radio Cuarentena, ¿no? En donde también trabajan y están involucrados otros humoristas de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué sensaciones te transmite? Me imagino que con la ilusión renovada y tal vez con cierta nostalgia de recordar aquellos tiempos, ¿no? Sí, sin duda. Fueron los grandes tiempos de la Rochela. Yo creo que esos tiempos son irrepetibles por muchas razones, y más estando uno como un estornudo regado por el mundo. Ajá. Entonces, pero el esfuerzo, el intento, nos anima. Y nos anima porque además nos ayuda a animar a nuestra gente. Y eso también es importante. Yo creo que el humor es un estado de ánimo, un estado de reflexión, y entonces el poder hacerlo es bueno y nos hace felices a nosotros y hacemos felices a otros, que es lo importante. ¿Qué tal, Laureano? Te habla María Cristina Santoro. María Cristina me quiere gobernar. Ajá, y no, literalmente, Laureano, Así nunca tal mejor cual. dicho, nos quiere gobernar a todos, siempre. No, señor Laureano, no escuche esas cosas de mis compañeros. No. Yo no pongo, es más, yo no pongo ni siquiera a mi pareja a pasar coleto en esta cuarentena. No, lo estás malcriando. No, para que Bueno, usted vea. está bien. Mire, No, muy bien, muy bien. señor Laureano, ¿qué es lo que más le ha hecho recordar este nuevo proyecto que han retomado durante la cuarentena, de tantas cosas bonitas, ¿no? que dejó Radio Rochela, tanto para ustedes como para nosotros, quienes podíamos disfrutarlos todos los lunes en la noche? Mira, María Cristina, bueno, lo que me hace recordar fundamentalmente es la calidad con la que nosotros hacíamos el trabajo de La Rochela. Por ejemplo, el trabajo de los guiones, que era un trabajo de un equipo bueno y de calidad, y que nos reuníamos y que nos divertíamos planificando los guiones. Y después de las grabaciones en el estudio de Radio Caracas Televisión, que eran grabaciones divertidas al punto de que el estudio se nos llenaba de gente que no dejaba muchas veces mover las cámaras, porque era demasiada gente alrededor del set de grabación. Entonces eran los actores de otras dramáticos, de otras grabaciones del canal, y además público externo que entraba coleado o invitado por ejecutivos a las grabaciones. Entonces nosotros podíamos tener 50 o 60 personas en un estudio en el que estábamos grabando un sketch, y eso era increíble porque era casi como que trabajábamos con el público, como si fuese un espectáculo en vivo. Y eso le daba mucha vida a La Rochela. Y después, bueno, teníamos maquilladores excelentes, gente de verdad que hacía un trabajo increíble, y un espíritu de camaradería que nos ayudaba a hacer, bueno, lo que fue Radio Rochela, la escuela de los talentos de Venezuela en el humor. Claro. Qué belleza. Señor Laureano, bueno, obviamente es un gustazo, por acá César Kensen, es un gustazo tenerlo en el programa. Hola, César. Ave ¿cómo César está? Imperator. Oh, sí, me encanta esa manera de cariño. Bueno, primero tengo que decir, mamá, lo logré, estoy entrevistando a Laureano, para que uno sepa que Avísalo. oye, la profesión de uno comediante a veces tiene crédito. Laureano, fíjate que estaba revisando el Twitter el día de ayer, y en todos estos movimientos, pues obviamente de protestas, muy válido, todos en favor y en pro de la igualdad y ese tipo de cosas. Nos tropezamos todos con esta noticia de crítica, por ejemplo, que sacaron lo que entonces se llevó de HBO Max. Sí. Y también se está haciendo críticas, por ejemplo, a Tom y Jerry, la forma en que pues interpretan algunos personajes de ascendencia africana y todo lo demás.
pero me llevó a este hilo que escribió un gran amigo llamado Edville, que usted particularmente repitió y mencionó, oye, dando crédito de que leyeran. Y quería llegar a ese punto. Sí. ¿La cultura y la comedia realmente debe pedir disculpas por la historia? ¿O crees que como lo que es la comedia y también la cultura es un reflejo de la humanidad y la sociedad y realmente debe adaptarse pero seguir sin importar ese arrepentimiento que como que están exigiendo ahora de lo que ya se hizo una vez? Muy bueno, muy importante pregunta en este momento, César. Fíjate, yo pienso, no, dile a tu mamá que bueno, que te la estás comiendo, pues. O sea, señora, ¿cómo se llama tu mamá? Oye, mamá, ¿Cómo se llama tu mamá? escucha. Eso. ¿Cómo se llama tu mamá, César? Giovanna, se llama Giovanna, mi mamá. Señora Giovanna, bueno, que me da manera como pregunta este muchacho, señora Giovanna, eso se ve que tiene hogar, que tiene formación, Oye, que vale. tiene casa. Mira, César, yo pienso, bueno, vamos por parte. Yo creo que la historia, si nos ponemos a ver, siempre tiene que pedir disculpas, porque ¿qué es la historia del ser humano sino la historia de su superación? Si nosotros nos encontramos con un cavernícola cayéndole a mazazo, con el mazo dándole a otra persona, entonces uno tendría que decirle a ese cavernícola que pida disculpas. Mira, no es grave que un cavernícola golpee con un mazo a otro en el año 1 antes de Cristo. Claro, era su Lo realidad. grave es que siga sucediendo en el año Exacto. 2020. Eso sí es grave. Entonces, cada momento histórico tiene sus características. Por ejemplo, cuando se habla del descubrimiento y conquista de América, los españoles fueron crueles. Bueno, los españoles, en el año 1492, los españoles, los belgas, los húngaros, Y todos los eran checoslovacos, todos eran igual de crueles. Todos los pescados tienen espinas, pero el que carga la fama es la guabina. Es decir, todo el mundo se enemista con España, pero España, en medio de todo, fue el único país, por ejemplo, que en el Consejo de Indias se cuestionó a sí mismo su derecho a la conquista, cosa que no hizo ningún otro imperio. Sí. Fíjate, qué cosa tan curiosa. Pero además, es decir, lo que el viento se llevó, por ejemplo, recoge un momento de la historia americana en el cual, bueno, había esclavitud, había discriminación. Eso es parte de la historia. Es decir, eso no significa que tú tengas que cancelar una obra como lo que el viento se llevó, ni Exacto. Tom y Jerry, porque son productos cada uno de su tiempo. Lo que no podemos hacer es como imponer este tiempo a todos los anteriores, ¿no? Entonces ahora yo estaba viendo que estaban quitando estatuas de Churchill porque Churchill, bueno, era machista. Bueno, sí, pana, Churchill era machista porque vivió en 1940. Claro. Pero bueno, en 1940 hasta las feministas eran machistas. Entonces no me vengas a mí que vas a derribar una estatua de Churchill que nada más y nada menos que salvó a la humanidad de Adolfo Hitler para que el feminismo pudiese existir en un tiempo como hoy, porque si Hitler hubiese conquistado el mundo no habría ni feminismo ni féminas. Claro. Claro, exactamente. Señor Laureano, ahora hablando del humor nuevamente y tal vez utilizando su experiencia particular, su propia historia, ¿cómo es la etapa inicial del humorista? Porque más allá de hacer reír a su entorno más cercano, cuando se es más joven, ¿cómo reunir el coraje para dedicarse a esto profesionalmente, ¿no? Y si cree usted además que es un talento innato con el que se nace, o si alguien tal vez en una edad temprana se está dedicando profesionalmente a una cosa y decide que le gusta el humor, que lo apasiona y puede formarse para hacer una referencia en ese sentido. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo fue su caso? Bueno, Anthony, fíjate, esa pregunta también tiene que ver un poco con todo este tema que se está discutiendo, porque, bueno, un humorista evoluciona a lo largo de su carrera. Si yo voy a los orígenes, a los inicios de mi carrera, yo veo que yo hacía cosas que hoy a mí mismo me parecerían reprobables y probablemente al resto del mundo también. Afortunadamente aquellos tiempos no eran tiempos de redes y todo eso se perdió, claro, como Cartago que con fuego y con sal borró el latino. Pero lo que sí es importante en relación con el humor, yo creo que el humorista nace y se hace. Es decir, cuando yo doy talleres y cursos de humor, digo que el humor no se puede enseñar, pero se puede aprender. Okay. Si tú tienes, el humor es un don que tiene alguna gente. Pedro León Zapata decía que el humor es un defecto con el que algunas personas vienen a este mundo y que ven el mundo
con sus códigos de humor, y eso es como un defecto que uno no puede corregir porque hay cosas que no se le pueden corregir. Entonces es una manera de ver, es un don que se traduce en gracia. La gracia es aquello que mueve a la sonrisa o a la risa, y eso es un don que tienen algunas personas que no todo el mundo tiene, y no tiene por qué tenerlo. Lo que sí puede tener uno es sentido del humor, aunque uno no todo el mundo tiene que ser humorista, pero sí todos deberíamos tener un adecuado sentido del humor, porque el sentido del humor es el sentido de la autocrítica, es el sentido de la esperanza, es el sentido de la autocrítica individual y colectiva. Es decir, nosotros como personas morales con el humor tratamos de mejorar. Y aprovecho de saludar a Rubén Morales. Y también como individuos de grupo, también nosotros mejoramos nuestros dolores sociales, nuestras angustias sociales y nuestras carencias sociales. El humor es un acto de crítica y es un acto de pensamiento y es un acto de reflexión. Entonces, lo que sí hay que tener es sentido del humor. Santo Tomás Moro, que es un santo muy particular al que yo le tengo mucho aprecio, decía en una oración que se llama la oración del humorismo: concédeme, Señor, el don de soportar las bromas para alcanzar un poco de felicidad. Es decir, el humor está vinculado con la felicidad, está vinculado con la autocrítica y está vinculado con una manera de entender y de ver el mundo para pensarlo y para transformarlo. Entonces, totalmente. Volviendo a la raíz de tu pregunta, lo que quería decirte es, el que tiene el don, ahora hablando de los que quieren ser humoristas, si tienes don, lo puedes estudiar y lo puedes mejorar. Lo que no puedes es adquirir por estudio el don, porque no se da. Es decir, tú puedes hacer cosas muy graciosas, muy divertidas y muy buenas, pero yo creo que el humorista es una especie de don que tiene la gente, como el que pinta, como el que canta. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, algo que usted dice, señor Laureano, es precisamente el que no solo a nivel de sociedad quisiera agregar, y me perdona que meta mi cuchara aquí, pero también le da perspectiva a nivel personal. Desde que mi vida es otra, desde que comencé a hacer humor, uno pone en perspectiva su propia vida y te ayuda a poner en perspectiva la sociedad, y es increíble. Ahora, una última pregunta para cerrar, y lamento que sea tan corto el tiempo, pero creo que es la más importante de todas. ¿Las empanadas se comen salsa, mordisco, salsa o salsa, mordisco y ya? Bueno, yo creo que se come mordisco, salsa, mordisco. Dos salsas en el medio, mordisco para probar. Muy bien, oye. Sí, o sea, mordisco para abrir el huequito, mordisco, salsa, y claro, como ya, y salsa, mordisco. Claro, tiene todo el sentido, pues si no, ¿cómo entra? Yo creo que esa es la pregunta. O sea, ustedes han tenido que hacer esa pregunta, que era la pregunta central de todo esto, y no está. Claro, era el leitmotiv de la entrevista con usted. Claro. Perdónenos, el orden erróneo de las preguntas o la jerarquización de la importancia de los temas, señor Laureano. Le agradecemos muchísimo, señor Laureano, su presencia en el programa. Gracias, María Cristina, gracias, Anthony, y gracias, César. Un saludo para ustedes y gracias por ser tan generoso con esta entrevista y tan oportuna y con preguntas tan lúcidas y tan brillantes. No, por favor, imagínese usted el honor, muy honrados con su presencia, con sus comentarios, y bueno, por si acaso se queda escuchando el programa, discúlpenos, esperemos que le sigamos caigando bien. Se quede solo con la entrevista para que escuche inteligente, que está ahí. Ponga música, señor Laureano, relájese un ratico, cambie el día. Gracias, escuchamos a Laureano Márquez, humorista y politólogo venezolano. Bueno, qué gran honor, de verdad, creo que estamos muy contentos y muy alegres de que haya salido así la entrevista, además muy sustanciosa, de muchísimo contenido, y nos alegra siempre ofrecerles a ustedes esa alternativa.